La cifra de muertos se multiplica por 10 en el lado palestino y preocupa sobre todo el estado de los niños, como han podido ver, víctimas inocentes de esta situación. Hablamos con Lucía Martínez, portavoz de la Unidad de Programas Internacionales de UNICEF. ¿Qué tal, Lucía? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, las cifras son escalofriantes, 10.300 muertos que se sepa en Gaza. ¿Cuántos de estos son aproximadamente menores de edad, según sus cálculos? Pues según los cálculos de UNICEF, más de 4.000 niños y niñas han fallecido ya dentro de la Franja de Gaza como consecuencia del aumento de las hostilidades. ¿En toda la Franja de Gaza o solo en el norte? Porque nos preguntamos si no han podido ser evacuados del norte de la ciudad de Gaza en sí. Estos cálculos son de toda la Franja de Gaza. La situación en el norte es extremadamente complicada. Sí que sabemos que sigue habiendo civiles en el norte de la franja, aunque en estos últimos días se calcula que han llegado otros 15.000 civiles más al sur de la franja. Hay que tener en cuenta que la situación en el norte de la Franja de Gaza es catastrófica. Las calles están anegadas, hay escombros por todas partes y las personas más vulnerables, que normalmente son pues, personas mayores, personas con discapacidad y los niños y las niñas, tienen muchas dificultades para salir de ahí porque la mayoría tienen que hacerlo andando y no tienen esa capacidad o la misma capacidad que un adulto sano. Por lo tanto, es una situación muy complicada. Sí que sabemos que sigue habiendo civiles en el norte de la franja, pero es verdad que es muy difícil hacer el cálculo de dónde están exactamente, de cuántos hay, etcétera, aparte de las personas que estaban hospitalizadas y que probablemente no han podido salir de los hospitales porque es un riesgo muy grave para sus vidas. Claro, hay otra cuestión acuciante que padecen también los hospitales, la falta de suministros de todo tipo. ¿Cómo está afectando la falta de alimentos y agua a los más pequeños? Está afectándoles muchísimo, sobre todo en el sur, que es donde evidentemente más datos hay y donde más personas están refugiadas en refugios y en escuelas de Naciones Unidas, sobre todo. Ya estamos viendo brotes de enfermedades gastrointestinales, de diarreas y además esto unido al hacinamiento que hay, porque los refugios están 3 veces por encima de su capacidad o de la capacidad que se calculaba que tenían. Esto implica que la falta de agua no es solo un problema que también, evidentemente, de beber agua o de beber agua contaminada, porque calculamos que los niños ahora mismo están consumiendo el 5% del agua potable que necesitan diario. Es que además no se pueden lavar porque no hay suficiente agua, con lo cual esto genera un problema de enfermedades infectocontagiosas unida al hacinamiento en los refugios y estamos empezando a ver ya varicela, sarna y realmente tenemos mucho miedo a que haya, por ejemplo, un brote de cólera debido a la contaminación del agua y a consumir agua contaminada. Claro, todo esto sin hablar de la situación psicológica de estos niños, o sea, de los estragos que puede producir ese miedo constante, ese trauma por los bombardeos. La situación psicológica de los niños y de las niñas en la Franja de Gaza ya era muy precaria antes de esta escalada de la violencia. UNICEF calcula que aproximadamente 800.000 niños y niñas antes de esta escalada de la violencia ya necesitaban apoyo psicológico porque han vivido estas escaladas repetidas veces durante su infancia. Ahora, evidentemente, las necesidades calculamos que prácticamente todos los niños y todas las niñas, que es 1 millón largo, necesitan un apoyo psicológico y psicosocial, porque la situación que están viviendo y las situaciones que están viendo son muy difíciles de gestionar para todo el mundo y para los niños y para las niñas más, porque tienen menos recursos psicológicos para hacerles frente. Lucía, Israel dice que los civiles y los niños están siendo utilizados como escudos humanos por parte de Hamás. ¿Le consta que esto esté ocurriendo? Desde UNICEF lo que nos consta es que la situación humanitaria es crítica, es muy grave. Necesitamos una pausa humanitaria y necesitamos un cese de la violencia inmediato por todas las partes. Evidentemente, según el derecho internacional humanitario, utilizar a los civiles como escudo humano está prohibido, no se debe hacer, de la misma forma que tampoco se deben atacar infraestructuras civiles como hospitales, escuelas, refugios. Por lo tanto, ahora mismo nosotros lo que constatamos es que la situación humanitaria es crítica, la población civil está en una situación completamente desesperada y catastrófica y hace falta ese cese humanitario y ese cese de las hostilidades para poder distribuir la ayuda y para que los niños, las niñas y sus familias, es decir, los civiles de Gaza, puedan acceder a toda la ayuda humanitaria que necesitan, que es de unas cantidades ingentes.
que ojalá llegue pronto. Lucía, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días.